Los primeros días, de simples píxeles a la locura de los arcades. Los videojuegos han recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. El primer videojuego se creó en 1958. Se llamaba Tennis for Two, tenis para dos. Era un juego simple que se jugaba en un osciloscopio. En 1972, se lanzó Pong. Pong fue un gran éxito, y se considera el primer videojuego comercialmente exitoso. Los arcades se hicieron muy populares a finales de la década de 1970. Juegos como Pac-Man, Space Invaders y Donkey Kong fueron grandes éxitos. Estos primeros juegos de arcade eran simples. Usaban gráficos pixelados y tenían una jugabilidad sencilla, pero eran muy adictivos. La gente hacía fila para jugar a estos juegos. Pasaban horas en los arcades. El éxito de los juegos de arcade allanó el camino para las consolas domésticas. La época dorada y las consolas domésticas. La revolución de Nintendo. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, se produjo el auge de las consolas domésticas. Atari y ColecoVision eran consolas populares. Estas consolas llevaron los videojuegos a los hogares. La Nintendo Entertainment System, o NES, salió a la venta en 1985. La NES revolucionó la industria del videojuego. Introdujo personajes icónicos como Mario y Zelda. La NES también tenía mejores gráficos y jugabilidad. Los juegos se volvieron más complejos y atractivos. El éxito de la NES dio lugar a una época dorada de los videojuegos. La revolución digital, de los CDs a la World Wide Web. La década de 1990 fue testigo de un cambio importante en la tecnología de los videojuegos. Los CD-ROM sustituyeron a los cartuchos. Esto permitió crear juegos más grandes y complejos. La PlayStation de Sony y la Saturn de Sega salieron al mercado a mediados de la década de 1990. Estas consolas introdujeron los gráficos en 3D. Los juegos se volvieron más realistas e inmersivos. Internet también tuvo un gran impacto en los juegos. Los juegos multijugador online se hicieron populares. Juegos como Quake y Doom reunieron a jugadores de todo el mundo. La revolución digital transformó la industria del videojuego. El futuro de los videojuegos, mundos virtuales y más allá. Hoy en día, los videojuegos son una industria multimillonaria. Juegos como Fortnite, Call of Duty y Minecraft tienen millones de jugadores en todo el mundo. La realidad virtual, o RV, y la realidad aumentada, o RA, están cambiando el panorama de los juegos. Los cascos de RV sumergen a los jugadores en mundos virtuales. Los juegos de RA superponen objetos digitales al mundo real. El futuro de los videojuegos está lleno de posibilidades. Los juegos seguirán siendo cada vez más realistas. Las nuevas tecnologías crearán experiencias aún más inmersivas. Los videojuegos han evolucionado desde los sencillos juegos de arcade hasta los complejos mundos virtuales. Se han convertido en una forma de entretenimiento omnipresente. La trayectoria de los videojuegos es un testimonio de la creatividad y la innovación humanas.